Hola a todos y bienvenidos al exclusivo y revolucionario curso gratuito de trading de Código Trading. En este completo programa te guiaré paso a paso para dominar las habilidades esenciales y convertirte en trader. Hoy, en esta emocionante 18ª lección, te voy a explicar qué es el indicador MACD y para qué sirve. Y aparte veremos ejemplos de estrategias y sistemas que son los más habituales a la hora de utilizarla. Hola a todos, soy Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading códigotrading.com, donde tenéis en pantalla pues el link con las formaciones. Ya veis que hay desde el curso gratuito, también los cursos con mentoría pro, élite y VIP, está todo a tu disposición. Además, también soy el cofundador de una firma de trading sistemático que gestiona varios Darwins y puedes ver en pantalla pues las distintas cuentas que tenemos y te dejo el link para que puedas acceder y ver los resultados. Por cierto, si disfrutas de este vídeo y te resulta valioso, por favor muéstrame tu apoyo con un me gusta y no olvides también suscribirte a nuestro canal, que no podrás perderte en ese caso ninguna de nuestras lecciones. Sumérgete en el emocionante mundo del trading con Código Trading. ¡Comencemos! Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Vamos a empezar por lo primero, que es resolver la duda de qué es este indicador, qué es el MACD. Perfecto, pues comparto ya pantalla con la plataforma MetaTrader y empezamos con qué es el indicador MACD. Pues el indicador MACD, Moving Average Divergence, es una herramienta de análisis técnico ampliamente utilizada en el mercado financiero que evalúa tendencias de precios en activos financieros como acciones, divisas, criptomonedas y otros. Ahora os voy a enseñar qué aspecto tiene aquí en esta plataforma de trading esto del MACD, porque una cosa es definirlo y la otra es saber cómo es. Primero deciros un detalle, si queréis tener la misma plataforma para poder seguir los pasos para ver cómo se coloca el MACD, la podéis tener completamente gratis si descargáis una cuenta de MetaTrader. Aquí podéis abrir una cuenta demo tanto en MetaTrader 4 como 5 y aquí yo os hago un vídeo donde voy haciendo los pasos para abrirla. Importante que lo hagáis desde este link para tener las ventajas de venir de parte de Código Trading. Os tenéis el link en pantalla y en la descripción a esta misma página que estáis viendo ahora, donde está el vídeo. Entonces, una vez seguidos los pasos, tendréis esta plataforma que veis en pantalla. Para ver el indicador que nos incumbe en el día de hoy, vamos a insertar indicador y es un oscilador. Igual que en la otra lección hicimos el RSI, pues hoy vamos por el MACD. Entonces aquí tenemos el MACD y vemos distintas pestañas. La primera son los parámetros. Lo más habitual es utilizar 12 de EMA rápida, 26 de la EMA lenta y el MACD SMA 9 y al cierre. Eso sería lo tradicional. Como podéis ver, se puede cambiar, podéis adaptarlo a vuestro gusto, o si optimizáis una estrategia que os sale mejor otros parámetros, pues aquí los podéis indicar. Tema ya, siguiente pestaña son colores. Yo me he puesto estos dos porque con el fondo que tengo se ven bien. Después, si alguien quiere poner niveles, también los puede poner aquí. Yo no utilizo niveles y que se vean todas las temporalidades. Hay otro detalle, que es si se quiere poner un mínimo y un máximo fijo, que se marca esta pestaña y se escribe aquí. Lo habitual es tal como viene así por defecto. Y aquí tenemos el MACD. Entonces, a simple vista vemos dos cosas. Es como que hay un eje central en el cual se forman, pues, en amarillo, a veces por debajo o a veces por encima, una línea que viene a ser como la media móvil roja. Lo único que la media móvil roja es una media normal y esta, si os fijáis, pues parte de este punto central y hace eso. Tranquilos que vamos a ver las tres estrategias más habituales de utilización del MACD. Pero primero vamos a definir otro detalle, que es
el siguiente. ¿Para qué sirve el MACD? Pues es un indicador de impulso que ayuda a identificar cambios de la dirección, la fuerza, duración y momentum de una tendencia en el precio de un activo. O sea, que nos da mucha más información de lo que puede parecer a simple vista, porque nos dice la dirección de la tendencia, nos dice la fuerza que tiene en cada momento, si es un momento con fuerza o no, la duración y el momentum, que también es algo muy importante y que se está utilizando cada vez más en muchas estrategias de trading. Entonces, vamos primero a ver la primera de las tres estrategias principales que se acostumbra a utilizar el MACD. La primera es bueno, lo he escrito aquí, lo pongo más abajo, aquí. Cambios de tendencia. Entonces, ¿cómo identificamos los cambios de tendencia? Pues cuando la línea del MACD cruza la línea de señal al alza, se considera una señal de compra, un cruce alcista. Vamos a ver aquí algún ejemplo. Entonces, tenemos que ver que la línea del MACD cruza la línea, pues la otra media, porque al final este extremo, si lo juntamos, es otra media móvil, ¿no? Y por ejemplo, en este punto de aquí, vemos un cruce de la media móvil, bueno, en realidad es en este punto de aquí no se llegan a cruzar, que hay este cambio de tendencia. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta que no es cada vez que se cruzan las dos medias, sino que durante un momento de tendencia bajista, como este de aquí, en el que el MACD está todo el rato por debajo del eje central, pues aquí no nos interesa entrar al alza, no nos interesa entrar en este cruce buscando este momento, porque no tiene fuerza, nos interesa lo contrario, que es cuando el precio, por ejemplo aquí, cruza por debajo de la línea roja, por debajo de la zona amarilla. Y aquí sí que nace movimiento. Y podemos hacer reentradas, sí, cada vez que vuelve a cruzar, pues podemos hacer reentradas. Esta sería para entrar al alza, y aquí cuando la inclinación va bajista, pues sería otro punto donde meter más. Cuando el precio ya se pone como aquí, vemos un cambio de tendencia. Como podéis ver, se pone en esta zona alcista y se está al alza. Entonces, tenemos que si la línea de señal al alza se considera una señal de compra, pero la tendencia puede cambiar también en positivo. Por otro lado, cuando la línea del MACD cruza la línea de señal a la baja, se considera una señal de venta, cruce bajista, lo que sugiere que la tendencia puede cambiar a negativa. Eso lo podemos ver pues en este punto de aquí, que ya cruza por arriba y nace este movimiento. Aquí cruza por abajo y sería para entrar a la baja, pero ya veis que no siempre acierta. Entonces, tenemos que pensar que hay distintas formas. O sea, está el tema de cuando el cruce es en el eje, como pasa aquí, que se pone ya por arriba todo, y después está el cruce de la media, que eso sería más interesante para sumar posiciones. O sea, diferencio estas dos cosas en los cambios de tendencia. Podréis ver muchas facetas, muchas maneras de operar el MACD, pero al final pillar el cambio de tendencia y a partir de ahí aprovechar los cruces para ir sumando posiciones es una de las cosas que se utiliza. La segunda de las maneras más habituales de usar lo que es el MACD es para medir el momentum. Entonces, cuando el histograma, porque hemos dicho que el MACD tiene esta zona amarilla, yo lo he puesto amarilla, lo podéis poner de otro color, pero diríamos la zona más pintada, eso es el histograma. Cuando este crece, indica que el momentum alcista o bajista está aumentando, o sea que aquí, como es muy grande, vemos un momento de
una fuerza a nivel de momentum, o sea, mucho momentum. Y, por el contrario, cuando el histograma MACD se reduce, indica que el momentum alcista o bajista está disminuyendo. O sea, si estamos en momentos como aquí, a ver, este de aquí, donde no hay mucha fuerza, que es lo que sucede, que venimos de una zona lateral. Por eso no hay momentum ni arriba ni abajo, es un momento de rango. Al final nos interesa buscar los momentums porque son momentos de más volatilidad, más fuerza en el mercado. Vamos a por la tercera estrategia más habitual, que son las divergencias. Entonces, la divergencia tenemos una de muy clara en este punto. Tenemos un bajo con otro bajo más bajo, que esto nos marca una inclinación a la baja. En cambio aquí tenemos un punto más alto y esto hay divergencia. Fijaros que los otros puntos no había divergencia, la inclinación se mantenía, ¿no? Y eso nos indicaba continuación de tendencia si hay convergencia, como en estos momentos de aquí y de aquí. Pero cuando hay divergencia nos indica un posible cambio de tendencia y de hecho podemos ver como sí que ha habido ese cambio de tendencia. Entonces aquí tenemos esta divergencia y añadir un detalle. A veces las divergencias se hacen para tener más fiabilidad o filtrarlas mejor juntamente con el RSI que vimos en el otro vídeo. Aquí tenemos ahora el indicador RSI que vimos en la lección anterior y podemos ver si realmente ha habido divergencia en ambos indicadores o no. Aquí en el MACD hay una divergencia muy clara respecto al precio. En cambio, en el RSI, pues diríamos que sí que hay un poquito de inclinación, pero muy poca. O sea, prácticamente no hay divergencia. Entonces, a veces hay traders que prefieren trabajar las divergencias con el RSI, otros que las prefieren trabajar con el MACD y otros que utilizan ambos indicadores simultáneamente, pues para buscar que la divergencia esté confirmada en los dos a la vez, para filtrar más. Aquí vemos que en el MACD acertó muy bien el cambio de tendencia, el RSI no es tan claro porque prácticamente está plano. Hay un poco de divergencia en el RSI, pero no es de forma tan clara. Por lo tanto, si el precio de un activo forma máximos mínimos más altos, pero el MACD forma máximos mínimos más bajos, que es lo que hemos visto en el ejemplo, esto puede ser una señal de una próxima reversión en la tendencia, una divergencia alcista o bajista según el caso. Aquí vemos el ejemplo de divergencia en esta dirección. También quería recordar que como cualquier otro indicador técnico, el MACD no es infalible y puede generar señales falsas. Por lo tanto, es recomendable utilizarlo en combinación con otras herramientas de análisis técnico para tomar decisiones de inversión más informadas. Y además, lo más importante de todo, tener un backtesting de miles de eventos para ver realmente el desempeño que tiene una estrategia, si es que en esa estrategia tenéis incorporado este indicador de MACD. Bien, si tenéis cualquier duda sobre el MACD, tenéis los comentarios del vídeo, ahí podéis escribir y yo siempre os contesto. Y aparte, no os olvidéis de dar un me gusta si os ha gustado el vídeo, porque es desplazar un poco el ratón y a mí me ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube posicione bien esta formación. Y sin más, si os gustan mis vídeos, también suscribiros al canal si todavía no lo estáis y visitad la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.